platicar acerca de cosas respecto a la enfermedad de Parkinson y algunos otros parkinsonismos. En la semana hubo muchas dudas interesantes de muchos pacientes respecto a ciertos síntomas y hoy queremos platicar un poco de esto para aclarar ciertos elementos que pueden ser importantes para ustedes. Y esto es específicamente respecto a si de verdad todos los síntomas que pueden llegar a presentarse son por culpa o debidos a la enfermedad de Parkinson. Y la respuesta es no. Tenemos que ser muy hábiles para diferenciar cuáles de las cosas que pueden estar pasando en una persona en el día a día pueden deberse a la enfermedad y cuáles otras no, dado que no siempre van a ser causales directas de ella. Por ejemplo, muchos pacientes nos preguntan si en verdad el dolor de cabeza es por culpa de la enfermedad de Parkinson. La respuesta es no. A veces, si bien es cierto que la rigidez, las limitaciones de movilidad pueden llegar a dar dolor de cabeza por contractura cervical, la realidad es que siempre estos son problemas netamente ortopédicos. Pueden ser problemas degenerativos en donde la columna se rectifica, en donde hay una contractura muscular crónica, y esto puede llegar a ocasionar no solo el dolor de cabeza, sino también mareo. Por lo tanto, eso nos lleva a la otra pregunta. ¿El mareo es siempre condicionado por la enfermedad de Parkinson? No. Se debe de vigilar cuando hay mareo, nuevamente, el que no haya un problema cervical, contractura muscular y que esto repercuta en limitación para los giros de la cabeza y eso sea el causante de inestabilidad, mareo o bien dolor de cabeza. De la misma manera, las náuseas pueden ser causadas por la enfermedad de Parkinson. Como tal, por la enfermedad de Parkinson no. Si bien es verdad que puede haber una lentitud en el vaciamiento gástrico y eso dar un poco de reflujo, también es verdad que probablemente es la medicación de la enfermedad de Parkinson, como los medicamentos dopaminérgicos, los que pueden estar vinculados también a que tenga el paciente un poco de náusea y una tendencia al vómito. Sin embargo, no siempre es por la enfermedad de Parkinson ni por los medicamentos antiparkinsónicos dopaminérgicos. Hay que tomar en consideración que también en edades adultos mayores puede haber reflujo alcalino, reflujo ácido, y eso puede condicionar sensación de náusea, sensación de malestar, sensación de dolor en el pecho y dolor epigástrico que no necesariamente están relacionados a la enfermedad de Parkinson. Si bien es cierto, hay que también ser muy cautos porque cuando la medicación empieza a fallar, como hemos platicado en otros videos, que es cuando hay que empezar a ajustar medicación y adelantarla porque ya no alcanzan las dosis, en algunas ocasiones el síntoma predominante antes de que ya no haya movimiento puede ser angustia o dolor en el pecho. También es verdad que no necesariamente debe de estar esa sensación ligada a la enfermedad del Parkinson y la medicación. Los trastornos del sueño es otra pregunta interesante que todos los pacientes nos hacen. ¿Pueden ser debidos a la enfermedad de Parkinson? No necesariamente. Sí hay que estar muy vigilantes respecto a si lo que está pasando es que el paciente se está quedando sin medicación dopaminérgica en la noche y entonces empieza a tener rigidez, empieza a tener lentitud y eso condiciona una incomodidad para los giros que les hace despertar, y entonces sí puede ser que lo que haga falta es acudir al médico para dosificar con mayor precisión durante la noche la medicación dopaminérgica y que entonces este disconfort, que en realidad es motor, pueda generar los despertares. Pero también es verdad que puede haber trastorno del sueño REM, como lo hemos platicado, estos movimientos muy vívidos de los sueños como si estuvieran actuando el sueño, y eso imposibilita un poco la continuidad del sueño, a veces también por despertares, a pesar de que los pacientes puedan no darse cuenta. El familiar les despierta por algún miedo de que estén soñando una pesadilla, o el mismo despertar propio de la fase genera que se esté fraccionando el sueño. Estas cosas que sí pueden ser parte del trastorno dopaminérgico, también es verdad que puede haber otras que no lo son. Tenemos que tener en cuenta que una correcta higiene del sueño va a favorecer que el sueño sea mejor. Y esto es totalmente independiente de la enfermedad de Parkinson. Recuerden, la higiene de sueño es
fundamental para el ser humano, haya o no haya alguna patología dopaminérgica o cualquier otra. Por lo tanto, recuerda tener tus horarios bien estrictos y establecidos. Recuerda no tener televisión. Recuerda que si quieres leer, sea una lectura muy suave, no una lectura fuerte. Recuerda también que tienes que tener tu horario para irte a la cama, para acomodarte, para atenuar la luz y establecer que si tienes despertares, además de que lo comentes con tu médico para entender por qué son estos, no intentes pararte, encender la luz y volver a leer o volver a activarte, porque es poco probable que vayas a conciliar el sueño. Acude a tu médico en estas características fundamentales que estamos ahorita platicando para que tú sepas y el médico sepa cómo ayudarte específicamente y para que tú comprendas que no siempre es debido a la enfermedad de Parkinson. De la misma manera, los dolores. Si bien es cierto que la rigidez y la lentitud del movimiento pueden condicionar dolor y que en la misma enfermedad de Parkinson hay dolor que todavía no comprendemos muy bien su origen, también es verdad que hay ciertas situaciones ortopédicas degenerativas de los huesos que pueden favorecer que el paciente tenga dolor, como el dolor de hombro, como el dolor de cadera, y estas cosas pueden ser totalmente independientes de la enfermedad de Parkinson. El que lo comentes con tu médico puede ayudar al médico a que te dé relajantes musculares y puede ayudar a tu neurorehabilitador de cabecera para el parkinsonismo a indicarte una terapia que fortalezca a la misma terapia del Parkinson a que tú mejores en contractura muscular y dolor. Y esto puede ser totalmente independiente. De la misma manera, los problemas intestinales, que si bien es verdad que la enfermedad de Parkinson favorece el que haya un incremento en el estreñimiento, también es verdad que el tipo de dieta, la forma en que la consumes, todo el equilibrio en cuanto a todas las alimentaciones que tú tengas, la cantidad de agua, pueden favorecer a que tú tengas una alteración en el estreñimiento o más bien que tengas también una disfunción colónica de cualquier otro tipo. Por lo tanto, siempre tienes que estar pendiente y no pensar que solo se trata la enfermedad de Parkinson. De la misma manera, la orina. Ahí sí puede ser cierto que hay una mayor tendencia a que haya infección de orina de repetición, dado que el parkinsonismo favorece que haya retención de orina de varios mililitros, a veces arriba de 30 a 35 mililitros, y eso hace que se pueda infectar más fácilmente la orina. Sin embargo, también hay condicionantes externos más allá de la enfermedad de Parkinson, como el que no vayas frecuentemente al baño, no tomes agua constantemente, el que eso va a favorecer que haya más infecciones sobrepuesto a este problema que es más bien mecánico y de incoordinación de esfínteres propios de la enfermedad. Recuerda, anota cada uno de los síntomas que tú tienes, haz un análisis respecto a lo que estás haciendo alrededor de ese síntoma, platicando con el síntoma, y platica con tu médico acerca de esto para que estés completamente seguro que no se trata de la enfermedad y entonces puedas de una manera positiva ir con el especialista que va a ayudar a resolverlo, dado que no todos los síntomas son del Parkinson. Y mientras más conozcas a la disfunción dopaminérgica con la que tú convives, va a ser más fácil que todo esto se resuelva. Muy bien, si tienen alguna duda, pregúntenos, estaremos totalmente abiertos para ayudarles a responderla y pronto tendremos otro espacio pequeño para hablar acerca de sintomatología de los parkinsonismos y lo que está alrededor de ellos. Adiós.